Hola amigos, bienvenidos a nuestro séptimo estudio bíblico en 10 minutos sobre la epístola a los romanos. Hoy seguiremos desempacando y expandiendo sobre el tema de la carta, es decir, la justificación por medio de la fe. Hoy hablaremos sobre el capítulo 4 de Romanos, en donde se encuentra el foco del argumento sobre la justificación por medio de la fe en Jesús. Pero repasemos brevemente lo que dice en Romanos 3, 25 y 26. Dice, Dios ofreció a Jesús como un sacrificio propiciatorio y de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Y por esa causa ahora puede justificar a los que tienen fe en Jesús. ¿Y cómo sucede esa justificación? En los versículos 1 al 3 de Romanos capítulo 4, dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. La palabra en el original, en griego, para tomó en cuenta, es la palabra logizomai. En el contexto de Romanos capítulo 4, esta palabra significa tomar en cuenta, contar, cargar a la cuenta de, mantener un registro de débitos y créditos de contabilidad, acreditar, imputar, atribuir. Romanos 4 nos enseña entonces que Dios pone en nuestra cuenta la justicia de Dios. Él nos acredita en nuestro balance la justicia de Dios. Esto se conoce teológicamente como la justicia imputada de Dios. Ahora imaginémonos que el inmoral tiene un poquito de justicia. Voy a utilizar esta pizarra aquí que preparé para ustedes. Entonces, el inmoral tiene un poquito de justicia porque hace algunas cosas buenas en comparación con todas las cosas malas que hace, solo hace unas pocas cosas buenas. Pero luego el inmoral hace un poco más o bastante más justicia en comparación con el inmoral, porque hace muchas cosas buenas en comparación con las cosas malas que hace. Y desde nuestra perspectiva humana, en el ámbito natural y humano, tal vez parezca que el moral tiene mucho más mérito que el inmoral y por lo tanto debe estar más cerca de Dios. Pero cuando miramos desde la perspectiva de Dios, desde lo espiritual, el inmoral y el moral ni se acercan a la justicia de Dios. Ambos están lejos de los requisitos de santidad de Dios. Por eso es que por la fe Dios nos atribuye, y la palabra es logizomai, como recién vimos, Dios nos atribuye esta justicia. Él nos la acredita o nos la imputa en nuestro haber. En términos de contabilidad, y si no mal recuerdo los términos, podríamos decir que la sangre de Jesús canceló mis pecados, es decir, canceló mi deuda. La deuda está en el haber porque es una responsabilidad, el pecado está en el haber. Canceló mis pecados, es decir, canceló mi deuda en el deber por medio de la propiciación y de la expiación. Así que vamos a borrarlo. ¿Sí? Y ahora que nuestros pecados han sido borrados por medio de la propiciación y de la expiación, ahora estamos expiados y por lo tanto la ira y la muerte han sido removidas. Es decir, que Dios removió la ira y la muerte de mi haber.
Pero Dios no nos dejó ahí, no nos dejó así. No solo canceló nuestras deudas o nuestros pasivos, como se dice en contabilidad, creo. Espero que lo esté diciendo bien. Sino que en nuestro haber, Él nos acreditó su justicia. Y voy a anotarlo aquí. Nos dio la justicia de Dios. Él nos acreditó esa justicia, como el pastor Collins nos ha mencionado varias veces, la dikaiosune theo, la justicia de Dios. Esto es tan maravilloso que Él hiciera esto por nosotros. Esta es la revelación de la que Pablo está hablando en Romanos, que por medio de la fe en Cristo, ahora podemos recibir esta justicia. Vamos a mostrar esto nuevamente. Podemos recibir esta justicia, no la justicia moral de los hombres, sino la justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios. Y ahora que recibimos esta justicia y que no estamos más bajo la ira de Dios, ahora somos amados en Cristo. Y como luego veremos en el capítulo 6, ahora que ya no somos esclavos y estamos libres de esa deuda, ahora podemos ser usados como instrumentos de justicia. Lo voy a poner aquí de este lado. Ahora que entonces recibimos nuestra justicia y estamos, la justicia de Dios, no nuestra, la justicia de Dios, entonces podemos ser utilizados como instrumentos de justicia. Y ahora también podemos perdonar y tener paz con otros, porque como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, ahora pues que estamos justificados, tenemos paz con Dios. Y ese es un concepto, es hermoso. La Biblia habla mucho sobre la paz con Dios y habla mucho sobre la paz y la reconciliación. La Biblia dice que somos ministros de reconciliación. Entonces, ahora que somos justificados y tenemos paz, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, ahora entonces podemos ser ministros de reconciliación y podemos perdonar y tener paz con otros. Entonces lo voy a poner en el haber. Tenemos paz con Dios y ahora podemos entonces perdonar a otros y tener paz con otros. Esto como resultado, y como dijo nuestro buen amigo el pastor Renaldo, nos pone en una posición de ser activistas espirituales. Esto realmente es revolucionario, ya que cuando entendemos que la justificación de Dios no es basada en mis méritos, no es basada en mis esfuerzos, no es basada en mi estatus social o nada que tenga que ver con lo humano, sino que es acreditada, que es puesta en mi cuenta por medio de la fe en Cristo. Entonces ahora que estoy justificado y que tengo paz con Dios, puedo empezar una verdadera revolución del perdón y del amor de Dios en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias y en nuestros entornos laborales y sociales. Dije en nuestras vidas porque muchos de nosotros necesitamos primero perdonarnos nuestras heridas que debemos dejar a los pies de Jesús para que Él revele que Él no está enojado con nosotros, sino que ha removido la culpa, ha removido la ira. Y ahora estamos en la presencia de Dios, amados y justificados y en paz. Él ahora nos puede llenar de su amor y por medio de su espíritu, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, yo ahora entonces puedo perdonar y amar a los que me hayan
ofendido. Esa es la verdadera revolución que Satanás ni el mundo promueve, pero que Dios y que el Espíritu quiere. Hay que notar que se podría decir muchísimo más sobre estas cosas, pero dada la brevedad de estos videos, nos restringiremos a los elementos fundamentales de esta epístola. Bueno, por ahora me despido esperando que este contenido te haya sido de bendición y nos vemos en la próxima.